Señor, te damos gracias. Te damos gracias anticipadas por todo lo que nos haces, Señor. Por todo lo que ya tienes preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias por Donato, por su vida, por su entrega. Señor, libérale de todo, que ya le has liberado. Y llénale de lo tuyo. Que lo que nos diga esta tarde sea de ti. Sea de ti para cada uno de nosotros. Y lo sabes hacer todo tan bien, Señor, que yo no sé lo que te tengo que pedir. Así que tú ya estás derramado. Así que gracias anticipadas por todo lo que nos tienes preparado. Bendito y alabado eres, Señor. Alabado. Bendito. Derrama Espíritu Santo tu fuerza y tu poder. Tú quedas ungido y le has segregado para ti. Renueva en esta tarde su sacerdocio, su ministerio, todo lo nuevo que le espera. Señor, en esta tarde, con confianza de niños, Señor, pedimos a María que te haga otro Jesús para todos, otro Jesús para la Iglesia, otro Jesús que bendiga, ame y haga la obra que el Padre quiere. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aunque ahora vayamos a hablar de la época de los 2 a los 3 años, la segunda etapa de la vida, no quiero que nadie se vaya de aquí con la sensación de que somos un trauma con patas que va por la vida, que nuestros padres son los ogros números 1, que lo único que han hecho ha sido degollarnos vivos, sino precisamente dar muchísimas gracias al Señor, porque tienen mucho que han derramado sobre cada uno de nosotros y tienen mucho en el corazón a lo largo de su vida que nos han aportado desde su imperfección, desde su saber y desde su ilusión, también desde todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos aprendemos de todos. No es a modo de promoción, al mes que viene va a salir un libro que voy a publicar de poesía. Se titula el libro Llueve la luz, y la tercera parte, que habla sobre la luz eterna, tiene como subtítulo Madre te vine a hacer, y va en esta línea del sentimiento de Dios, Madre, Padre, ya que estamos en unas charlas en que yo al menos os estoy transmitiendo a Jesús del que me he enamorado, y cómo es el Jesús en el que yo creo y en el que experimento, y este Dios que nos llena. Y este poema revela no solamente la figura de la madre, sino física, como digo, sino también la figura materna de Dios. Por eso está en esta parte que digo que se titula Luz Eterna. Y dice así: Madre, te vine a hacer. Yo fui la cuarta espera de este hijo más pequeño. Era tiempo de nervios, de buscar lugar para el momento. Parecía que todos alumbraban y eran alumbrados de paternidad. No sabía cómo eras. Ni tú ponías una cara con mi nombre. Después de tantos meses a ciegas, llegó la hora de podernos desvelar. Ahora, nos nacemos cada día y nos vamos revelando en todos los tiempos, en todos los lugares,
desde que te vi nacer. Bueno, pues eso es una primicia de lo que va a pasar con este libro. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que nosotros somos hijos de Dios, también Él nos va descubriendo y le vamos haciendo más padre. Y Él se deja hacer padre. Y esto no rompe con la inmensidad de Dios, ni con todo el poder de Dios, sino es un crecimiento que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Y lo hace de muchas maneras en esta época de los 2 a los 3 años, en que lo que se potencia es la autonomía, en que el niño, pues con 2 años ya tiene esa autonomía de movimiento, ¿verdad? Ya corre por todos los sitios como una lagartija y empieza a tener sus primeros lenguajes y a la vez pues va enredándolo todo. Es una época también de muchas imperfecciones, se levanta, se cae, se tropieza, se hace fuego, ¿no? Y el niño trabaja desde la autonomía contra la vergüenza y contra la duda, porque todavía tiene el pañal, ¿verdad? Y cuántas veces, pues de repente el niño, en una reunión familiar, que han venido todos los tíos y todos, de repente, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y está escondido o escondida. Y claro, como le dice a mamá que no solo se ha mojado el pañal, sino que le ha sobrepasado el pañal, ¿no? Y se ha manchado el pantalón o se ha manchado el vestido. Y claro, si el papá o la mamá son muy exigentes, le pueden provocar un dramón al niño o a la niña del 15, ¿no? Y marcarlo desde esa línea estricta de claro, no soy capaz ni de controlar mis propios esfínteres. Y sin embargo, cuando tenemos unos papás que saben comprender y querer desde la imperfección, lo cogen de la mano con cuidado, sin ponerlo ni exponerlo a los demás, ¿verdad? Lo lleva, si es una niña lo cambia, lo pone un vestido precioso, le echa de colonia, lacito, todo lo que queramos poner, y lo devuelve de nuevo a la mesa con todos los demás. Y lo que es una vergüenza traumática lo convierte en un momento especial, de cariño, en su propia pobreza y en su propia imperfección, y no pasa nada, porque el pañal se sobrepase, porque mamá y papá, con todo el cariño del mundo, están para acompañarlo en este momento de duda o en este momento de vergüenza, en que lo que se va reforzando con ese apoyo, con esa empatía por parte de los padres, precisamente es el desarrollo de la voluntad, y crea en el niño esa voluntad de ser el mismo y de poder relacionarse con toda la familia como tú y yo. Y es una época en que, ciertamente, para que esa voluntad se refuerce, mi sobrina le pasa ahora, es la época del no. ¿Quieres esto? No. ¿Vete por esto? No. Es la época del egoísmo, ¿verdad? Esto es mío. O es la época del yo, o es la época del sí. Y para reflejar este momento de autonomía, pues vamos a entrar en una lectura muy conocida y vamos a verla, como siempre, desde el Señor. A ver qué le pasa a esta lectura. Esta lectura es Lucas 15, 11 y siguientes. El hijo pródigo. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la herencia que me toca en fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible
y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y dándole insistió, que se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestísela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecerte nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas al ternero cebado. Él le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar este banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos aquí, nos encontramos con una sed de autonomía. Y podemos pensar que la sed de autonomía viene solo por parte del hijo pequeño, que es el que quiere coger y largarse y hacer lo que le dé la gana. Estamos ante un escrito sin precedente, ni las tragedias griegas. ¿Y por qué digo que estamos ante un escrito sin precedente? Pues muy sencillo, porque en toda la antigüedad no se conoce un escrito literario en el que se le pida la herencia a un padre en vida. Y sabemos perfectamente que, además, el padre gozaba de buena salud. Iba todos los días a ver si venía su hijo. Nadie en la antigüedad podía exigir, ni al día de hoy, se le puede exigir a un padre la herencia. ¿Por qué no se le puede exigir? Es el crimen más inimaginable que existe, porque estás matando al padre en vida. Y podemos decir: pues cuidado que el hijo pródigo se la traía. No, vamos a ver. El hijo menor le pide la herencia,
Pero el hijo mayor no le dice que no la quiere, que esa es suya hasta que fallezca el padre, ¿eh? Aquí nos dice Lucas que cogió el padre y repartió la herencia a los dos. Y si ha dicho a los dos, es que los dos la querían. Es que los dos se quedan con ella, y es que los dos, desde esa autonomía y desde esa autoridad frente al padre, los dos se cargan al padre. No se lo cargan físicamente, pero a todos los niveles se lo han cargado. Y ahí es donde ellos lo que quieren es, como digo, esa autonomía. Retomaré más tarde este texto para afrontarlo. ¿Por qué? Pues porque las personas, como el hijo pródigo y como el hijo mayor, pretendemos intentar, desde ese pequeño crecimiento, no el no relacionarnos con nuestros padres. Porque podemos pensar, es que ya el niño de 2 años empieza a ir a su bola. Y entonces, claro, el padre que no sabe controlar o que no sabe en esta época educar al niño, o bien lo marca directamente con órdenes y siendo severo y estricto, diciendo tú aquí, ¿por qué? Porque tiene miedo de que se le escape, porque dices que ya el niño no quiere saber nada conmigo. No, es que el niño ha aprendido unas cosas nuevas y se empieza a relacionar, o se quiere relacionar contigo que eres padre, contigo que eres madre, o con el mundo de otra manera, de la manera en que él está aprendiendo a moverse. Y es una manera en que él se está relacionando de un nuevo modo con el padre y con la madre. ¿Nos acordamos cuando teníamos 2 años? A mí me gusta jugar con mi sobrina, porque empieza a tirar todos los juguetes por todos los sitios, ¿no? Y claro, ¿cómo le dices a la niña que recoja las cosas? Si yo le digo, Noa, recoge los juguetes, primero se va a pensar que le estoy echando la bronca, que ella que va al jardín de infancia, cuando le tienen que marcar las órdenes, la mandan a la pared a pensar, al rincón a pensar, la niña se te echa a llorar. La niña se hunde. ¿Por qué? Porque le has echado la bronca. Recoge los juguetes. Aparte, la niña te está echando el pulso en la voluntad. ¿Y qué es lo que te dice? Para sacar adelante esa identidad y esa personalidad que empieza a tener. Pues ¿qué te dice? No, no quiero. ¿Qué ocurre? Que el padre, a veces nervioso, que quiere que se hagan las cosas sí o sí, que no tiene paciencia, ya empieza a levantar la voz y ya la hemos preparado gordísima, ¿o no? Si tenemos el extremo contrario, el padre es súper permisivo, niña, recoge los juguetes, no me da la gana. Y va el padre permisivo, ¿qué le vas a hacer? No le vas a traumatizar, ¿verdad?, a la pobre niña. Y coge el padre o coge la madre y empiezan a recoger los juguetes. Resultado, a los 5 minutos, la niña empezó a pegar las patadas a los juguetes y otra vez estamos con las mismas. Y entonces, la madre no se respeta a sí misma, porque le tiene que poner los límites a la niña, ¿verdad? Y claro, aquí nos estamos jugando los fundamentos del dominio y de la sumisión, ¿eh? Que en este momento podemos crear un dictador en potencia, un Hitler a lo bestia, así nos ponemos por lo radical, o podemos estar creando un pelele que le tiene miedo a todo. Y yo le digo a mi sobrina Noa, lo que más le gusta es la pandilla perruna. La patrulla canina. La patrulla canina. Es que a veces ya se me va un poco la olla con los juguetes, ¿no? Y como sé que lo que más le gusta es la patrulla canina, pues yo lo que hago, oye Noa, me voy a quedar con tu cuadrilla canina. O con tu patrulla canina. Y me dice, ¿es mía? No, si no recoges a los perritos, se los va a quedar el tío. Tú verás lo que haces.
Y en ese momento, ¿qué ocurre? Que en ese afán, en que yo me he puesto a su altura, en que yo he empatizado con ella, porque tenemos en ese mismo momento el mismo interés los dos, en quedarnos con los perros y quedarnos con el coche policía, pues en ese momento ella, desde su afán egoísta que tienen en ese momento los niños, de que es mío, se pone a recoger conmigo todo el cuarto. ¿Qué ocurre? Que así no lo hacía, porque dice, mi tío, si me coge la patrulla canina, me quedo sin perritos. Solución, le ayudo a mi tío, recogemos todos los juguetes y puedo seguir jugando con él. Y ahí es donde los dos hemos entrado en un juego de voluntades, en que ella va mostrando que quiere sus juguetes y ella va recibiendo la voluntad de querer ordenar el cuarto para mantener el orden y para mantener sus juguetes. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace el padre con el hijo pródigo. En el momento en que el hijo recibe la herencia y le da la herencia, para que en el punto de interés, que el interés y lo importante no es el dinero, sino es la relación con el padre, aunque se deteriore, al final el hijo sigue viniendo. Y ahí es donde nos estamos jugando y donde nos está diciendo Dios que Dios nos quiere con nuestra manera de ser, que Dios nos quiere con esa voluntad que nosotros tenemos y en la manera en que nosotros desarrollamos nuestra propia personalidad y nuestra propia voluntad y nuestras propias cualidades, estamos desarrollando la imagen de Dios que somos cada uno de nosotros. Es lo que decía San Juan de la Cruz: cuanto yo más crezca, Dios más crece en mí. Y habrá el momento de ir girando la voluntad, como lo vamos a ir viendo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos formar una autonomía bien desarrollada y no marcada por el miedo y terminando siendo un pelele, que esto luego nos va a afectar, porque esto forma parte de toda la vida? ¿O no? En nuestras relaciones, ¿qué ocurre? Parece que todo el mundo soy el pelele de la cuadrilla. Todo el mundo me manda, todo el mundo me domina, todo el mundo me dice, ¿o no? Es que parece que soy un gruñón. A todos les mando, todos me tienen miedo, todos... ¿Y eso por qué? Porque en nuestros propios fundamentos, en este momento, o bien no lo hemos desarrollado o después se nos ha distorsionado. Y el Señor nos llama a que vivamos una autonomía y una libertad que nos regala el Espíritu en esta sanación de estas heridas, que el Espíritu Santo, y es la labor que tiene el Espíritu Santo, para eso le pagamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos renueve día a día. No decimos, ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Pues Él nos va renovando y nos va haciendo nuevos cada mañana, cada tarde, cada noche. Y así es como el Señor va actuando y va entrando en unas empatías con nosotros, en que el Señor va afirmando y va apoyando nuestra propia voluntad. Que el niño quiere ayudarte en las labores de casa, pues tú le vas reforzando y le vas diciendo, muy bien. Yo a mi sobrina coge un papel del suelo y lo lleva a la papelera. Claro, si yo me río de ella, primero y último papel que recoge. ¿O no? Por miedo, por vergüenza. Porque me estoy riendo de ella, o ella no comprende por qué yo me estoy riendo. Si yo le digo, muy bien, Noah, qué bien lo estás haciendo. Y ella coge, se pone contenta y en otro momento la veo que vuelve a coger el papel. Y yo le doy un beso y le doy un abrazo y ahí se va reforzando esa voluntad. Ella se va sintiendo querida y ve que sus acciones y su voluntad y sus deseos se van cumpliendo. Así como cuando te piden con los niños que tú les leas un cuento, qué importante es en esta época que tú le ayudes al niño a decidir qué cuento quieres que te lea. Pues el de Caperucita Roja. Y de esa manera
le estás ayudando al niño que tú hayas dirigido, como el Señor nos ayuda dirigiéndonos cada día. Qué bueno es que tú le puedes decir que tú quieres que te lea el libro de Caperucita Roja para llegar el momento en que el niño se llena de miedo cuando el lobo feroz se come a la abuela, pero luego se convierte todo ese miedo en un regocijo porque han conseguido vencer al lobo. Y de esa manera tú vas descubriendo que el Señor, en medio de los momentos de susto, de miedo, en que el lobo se come a la abuela o se quiere cargar a los 3 cerditos y tú sientes la inseguridad, resulta que después el Señor te está diciendo que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. ¿Por qué? Porque tú vas conmigo. Y el final de esa cañada es un lugar de luz, es un lugar de paz, y fueron felices y comieron perdices. ¿Por qué? Porque te está reforzando el Señor en tu voluntad todo el esfuerzo y te puede decir, yo te quiero a ti, tu acto yo lo puedo corregir. Y el decir, esto está mal, yo no te estoy diciendo que tú eres malo. A veces qué manía tenemos, ¿verdad? El niño hace algo mal y dice, malo. ¿Qué le estás diciendo a ese niño? Le estás confundiendo y le estás haciendo identificar que una acción es igual a tu propia persona. Pero es que esto tú y yo lo tenemos todavía marcados por cultura. Es que si me equivoco, van a decir que soy un desastre. A ver, yo no soy un gafoso, soy una persona con gafas. Yo no soy un discapacitado, soy una persona que tiene una discapacidad. Soy una persona querida. Y ahí el Señor va entrando y le dice al hijo pródigo, desde el amor, que es un hijo querido, que se ha gastado todo. Es un hijo querido y eso no cambia, y lo que no está bien es el gasto. Y ahí es donde la persona va aprendiendo. Y entonces yo no tengo miedo a equivocarme. Una de las cosas que yo le digo a los jóvenes del centro juvenil, que ahora estarán representando el musical de Queen, pues una de las frases que ellos saben de mí es, no tengáis miedo a equivocaros. Porque si os equivocáis, no pasa nada. Yo me equivoco con vosotros. Y en vuestra equivocación, que es la mía también, todos aprendemos. Ojalá que si todos volviésemos a nacer, desearíamos equivocarnos más veces. No para herirnos, sino para aprender. No por el hecho de equivocarnos, sino por el hecho de fortalecer nuestra voluntad y nuestra decisión. ¿Por qué? Porque nuestros deseos más profundos son los que el Señor mueve desde esa empatía que tiene con todos y cada uno de nosotros. Y eso sí, al niño, cuando hay que decirle no, se le dice no, desde el cariño, pero se le dice no. ¿Qué pasa si el niño abre la llave del gas? ¿Qué pasa, como os decía, si Dani pone las manos en la placa de la cocina? Que él está manejando su voluntad contra la tuya. Pero en ese momento es importante saber decir al niño no, para que él tenga esa capacidad y ese don de la asertividad, sabiendo que puedo decir no al mal y puedo decir sí al amor a la persona que me ha hecho el mal. Yo puedo condenar el pecado como hace Jesús, y Jesús, en ese acto de amor y de voluntad puesta en el amor y en la voluntad del Señor, ¿a dónde me lleva? A amar al pecador, a amar al que me ha hecho daño. Rechazo el daño, me opongo a la guerra y busco la sanación del que la provoca. Y busco la conversión del pecador.
Por eso decía Jesús, yo lo que quiero es no la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, porque lo amo. Aborrezco su acción, le sano de su acción, pero a él lo amo con locura. Y de esa manera las personas aprendemos los límites y aprendemos también a respetar el sí y el no de la otra persona, y no pasa nada. Es que hoy no me apetece ir al cine. Pues si no vienes al cine con nosotros, no te llamamos más días. Tú mismo. Si no quieres ser amigo nuestro, ¿cuántas veces hemos manejado la manipulación? La manipulación afectiva, la manipulación emotiva, todo, ¿o no? ¿En aras de qué? Del dominio. Claro, como yo tengo miedo de quedarme solo, como yo tengo miedo de perder la imagen, como yo tengo miedo de que me digan qué tal, me cargo mis afectos, me cargo mi voluntad, me cargo mi todo. Dejo de ser persona y me convierto en un pelele. Me convierto en una persona dependiente de todo y de todos. ¿Y qué pasa con mi personalidad? Pues que se va al traste. Y en el mundo del Señor todos cabemos, con todas nuestras personalidades. De esta manera, ¿qué ocurre? Que el Señor nos dice que sin voluntad no nos podemos proteger frente al futuro. Perdemos la confianza. ¿Y qué ocurre? Al perder la confianza, que perdemos la esperanza. Así de claro. Pero, sin embargo, el Señor nos demuestra que previa a esa voluntad que nosotros tenemos muchas veces dañada, está el amor de Dios. Y esto es muy importante lo que os estoy diciendo ahora mismo, porque nos estamos jugando la cultura de tantos siglos de la Iglesia, en que se nos ha predicado que con nuestras fuerzas y nuestros puños y nuestra propia voluntad nos tenemos que ganar a Dios. Y esto es un pelagianismo y esto es una herejía de tomo y lomo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el poder de la voluntad por encima del poder del amor. Si yo pongo en primera persona el poder de la voluntad para conseguir el amor, estoy poniendo el poder en mí mismo y al final llego a la frustración. Hago las cosas para Dios, ¿para qué? Para que Dios me quiera. A ver, perdona, tú no tienes que hacer nada para que Dios te quiera. Dios ya te quiere y por eso te ha creado. Y cuando tú y yo experimentamos el poder del amor de Dios, ese mismo poder es el motor de nuestra voluntad. Y si tú quieres sanar la voluntad, sana la carencia de amor. Y al sanar la carencia de amor, estás moviendo y transformando la voluntad. ¿Por qué? Porque Dios me ama, yo hago lo imposible. No es que yo hago lo imposible para que Dios me ame. Es todo lo contrario. Y precisamente cuando yo me siento confiado, cuando yo me siento lleno del amor de Dios, es cuando se propicia el cambio. Cuando el Señor está moviendo mi voluntad, porque es el que mueve, y el propio Concilio de Trento lo decía. Si uno dice que la acción no va precedida de la gracia, sea anatema. Porque toda acción nuestra va movida por el amor de Dios. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y ahí es donde el Señor nos ayuda. Donde nuestra voluntad, eso sí, puede entrar en crisis. Yo me siento herido en mi voluntad. ¿Por qué? Porque vivo la muerte de un familiar y puede herir mi voluntad. Pues hace unos años, estando en los pueblos, me avisan de que se había muerto una persona, allí morían en casa, y yo fui. Y me encontré con que una de las hijas estaba llorando desconsolada, y yo le dije, tranquila hombre, tenía hipo, vete a la cocina y cojo un vaso de agua, o si quieres voy yo, y no había manera de moverla a la cocina. Tío, ¿pero qué te pasa? Que no puedo ir a la cocina. Tío, ¿ha ocurrido algo en la cocina? Y al final ya conseguí sacarle que había estado continuamente durante 15 días, día y noche con su madre. Y justo en el momento
en que había ido a la cocina a coger un vaso de agua para dárselo, al volver de la cocina con el vaso de agua, se la había encontrado muerta. Y tenía un trauma tan terrible y una culpabilidad tan terrible que había asociado su voluntad de ir a la cocina con se le muere su madre. Al conseguir decirle, mira, tú no has matado a tu madre, tú no has dejado morir a tu madre, di ahora mismo no a matar a tu madre. Tú la quieres, has estado 15 días, día y noche, sin moverte de su lado. Y di sí a ir a la cocina, a seguir, porque tú no has provocado la muerte de nadie. Ni el ir a la cocina ha provocado que muera nadie. Tú puedes ir donde quieras, que sigues queriendo a tu madre. Tú puedes hacer lo que sea, que sigues queriendo a tu madre. Y tú no tienes por qué sentir esa herida tan profunda, porque tu madre no te va a dejar de querer, porque tú, cuando ella ha muerto, haya sido por un vaso de agua, que precisamente ha sido por un vaso de agua para dárselo a ella. Sentir que ella estaba siendo en este momento amada por su madre ya fallecida, consiguió mover su voluntad y sentir que ella no era culpable de las acciones y de los comportamientos que ella tenía. Cuántas acciones y cuántas culpabilidades y cuántas voluntades tenemos dañadas por esas asociaciones erróneas que hacemos tantas veces. Si nosotros somos capaces de poner a Jesús en esas acciones e ir al fundamento y al amor y no quedarnos en la voluntad, conseguiremos sanar el amor y conseguiremos, como efecto dominó, sanar esa voluntad herida. A veces, nosotros, por ese voluntarismo que tenemos, nos dejamos manipular. Y si nos dejamos manipular, podemos entrar en una espiral de dominio. Yo recuerdo que este año pasado, Jacqueline y Arturo me dijeron de ir a Medjugorje. Y yo tenía el hándicap de mi madre y mi padre viven conmigo. Mi madre tiene 4 ictus a las espaldas y tiene un deterioro importante, de tal manera que la tenemos que coger de la cama, cambiarla, sentarla en la silla de ruedas, de la silla de ruedas la llevamos al salón, en el salón la levantamos, la colocamos en el sofá y así, y viceversa. Bueno, esta semana, entre mi padre y yo, la hemos llevado, cada uno de un brazo, la hemos llevado andando a la cama. Pues mi padre me decía que, porque yo le decía, digo, voy a ir a Medjugorje a acompañar a un grupo como sacerdote, y me decía mi padre, que es muy respetable lo que me estaba diciendo mi padre, más falta haces aquí, cuidando a tu madre, viéndola como está, porque tú sabes que le puede pasar cualquier cosa, y no yendo a ayudar a otras personas, que te pases todo el día ayudando a los demás y no ayudas en casa. Evidentemente, eso no es cierto y mi padre lo reconoce, que no ayudo en casa, ayudo todos los días en casa. Yo la levanto y lo acuesto, pero claro, si yo entro en esa espiral afectiva de manipulación, en ese momento mi madre ni hablaba del deterioro que tenía. Y yo, haciéndole ver, digo, mira papá, me parece respetable lo que estás diciendo. Yo por eso no te voy a dejar de ayudar, ni voy a dejar de ayudar a mamá. Pero me necesitan en Medjugorje. El Señor quiere que vaya y no va a dejar de cuidarte. En estas yo lo que le dije a la Virgen, porque claro, por mucho que le digas, lo que te duele es lo que te dice tu Padre. Y tienes que entrar, Señor, pues gracias porque me quieres, y en ese momento te da un amor inmenso, ¿no? A tu Padre que a ver, lo hace desde el cariño, lo hace desde sus 87 años, desde su inseguridad y desde que Él
se han invertido los papeles, tiene puesta su seguridad y su confianza en mí. Y el rol está invertido ahora mismo. O sea, el que es mi padre, realmente ahora quien hace el paternaje con él soy yo. O quien hace el maternaje con él soy yo y con mi madre, ¿no? Y yo sí que le decía a la Virgen, digo, mira, si yo me voy a dedicar a tus cosas, hazme el favor de quitarme este papelón. Porque claro, mi padre como veía que eso no le hacía mucho caso, que yo ya tenía los billetes de avión, pasamos al plan B. Te pongo un morro de aquí a la pared y nos pasamos la comida en silencio. Y yo, papá, ¿qué tal estás? Mi padre. Como que hablaba la pared. Mi padre no existía y para mi padre su hijo no existía. Con todo cariño, una manipulación de Tomilomo, ¿no? Y ya negociando con mi hermana quedó en que se iba a quedar con mis padres, que lo iba a hacer desde el principio, ¿no? Pero pues él está pues con quien está, que es conmigo, ¿no? Y es curioso porque yo lo que hice al Señor, decir, mira, Señor, si tú quieres que vaya, digo, y si no, lo tienes bien fácil. Digo, tú verás, tú cambias esta historia o haces que yo no vaya, pero si no, tú, Señor, yo te pongo esta situación. Y lo que le dije a la Virgen, a ver, si tú quieres que vaya, arregla la situación en casa. Y yo ya le dije a mi padre, bueno, papá, digo, te voy a traer una imagen de la Virgen. Tenemos una imagen tamaño pelo, así, en el salón, encima de una columna de la Inmaculada, en la esquina del salón. Podéis imaginar, ¿no? La cosa anda entre metro y pico, de virgen, ¿no? Claro, yo le decía que iba a traer una virgen, imaginaos a ver cómo equilibramos la columna con dos vírgenes. Pero bueno, así más o menos lo convencí. El tema es que el día que yo llegué a Medjugorje, llamé por la noche a casa y lo hice por videollamada para poder ver a mi madre. Y hablé con ella. No sé si sabéis lo que significa eso. Mi madre no hablaba. Mi madre no hablaba. Y fue llegar a Medjugorje, llamar por teléfono y mi madre tener una conversación con ella. Cuando ponemos nuestra voluntad, herida o no, en la voluntad del Señor, el Señor nunca deja de respondernos. Nunca. Y si no, poned la prueba. Pero poned la prueba no desde la superficialidad, claro, sino desde el sentimiento profundo. Como vamos a ir viendo. Y ahí es donde el Señor empieza a actuar y es donde el Señor empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Por ejemplo, tengo un amigo que su padre es alcohólico y en la familia tienen todos los tipos de familia de alcohólico. El hijo mayor, voy a decir el hijo, aunque nadie los conociese esta familia, el hijo mayor es el prototipo de hijo héroe, que suele ser el primero. Cuando hay una desestructuración, me da igual alcoholismo que dependencias, que drogas, y es el sustituto del padre, el que se hiperresponsabiliza de todo, el que intenta, pues el hijo mayor es así, es el que coordina, el que hace de padre de todos, el que atiende, el que estructura, el que se preocupa. Están todos casados ya, pero es el que llama todos los días a los demás, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cuñada? ¿Qué tal los niños? O sea, como una madre. ¿Por qué? Porque es el que ha intentado hiper o super compensar la desestructuración que había en casa, ¿no? Curiosamente, el segundo entra dentro del prototipo del chivo expiatorio. Y el segundo es el que ha sido un desastre. Se ha comportado mal, es un problema, no hay por dónde agarrarlo, no hace más que llamar la atención, la policía cada 2 por 3 es en casa. Os podéis imaginar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese hijo
ese hermano está expresando la tensión y la realidad que hay en casa, ¿no? El tercer hermano es el prototipo de hijo mascota. Es el chistoso, es un payaso, está todo el día haciendo el tonto, o sea, no afronta la realidad de casa. Enseguida les hace reír a todos los demás, es un juergas. Cuando hay un problema, ¿verdad?, que nos identificamos con estos distintos prototipos. Y el cuarto es el que está en mi sintonía, el que está perdido, ¿no? Es el que se aleja, el que está todo el día confuso, el que no se entera de nada, pero ¿no te acuerdas? No. ¿Por qué? Porque todos también tenemos una memoria selectiva y nos destrozamos, ¿no? Pero sin embargo el Señor quiere entrar dentro de nuestro propio corazón para reestructurarnos. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace como os hablaba antes de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué ocurre con esa parábola? Que viene el padre, que les quiere a los dos, ¿y qué hace con el pequeño? Ve la autonomía de él, ¿verdad? Le pide la herencia, aunque ha cometido, como os decía, ese crimen inimaginable, el padre confía en él. Bueno, le da la mitad de la herencia, me has pedido la herencia, aquí lo tomas. De sobra sabe el padre que se lo va a gastar y que le va a dejar sin la mitad de la herencia, pero ahí la tienes. Y, es más, no necesita el padre confrontar al hijo. Esa propia falta de amor, esa desconfianza cuando se ha gastado todo, esa pérdida de todo, ese ver que en su casa lo tenía todo y ahí ni siquiera le están dando de comer las algarrobas que se comen los cerdos. Es más, para un judío lo más denigrante es cuidar cerdos, porque estaba prohibido y era un pecado de impureza, no podían tocar a los cerdos. O sea, es el mayor pecado que pueden tener. Fijaos, con el mayor crimen, el mayor pecado. Y él se acuerda de esa confianza que él ha recibido en casa, que él ha tenido. ¿Cuántos jornaleros han tenido lo suficiente y han tenido la confianza? Y él no necesita que el padre lo confronte y le pegue la bronca. Dice, mira, me voy a poner en camino y voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y cuando llega, el padre lo abraza, el padre lo llena de amor, el padre no lo confronta, le deja la libertad, se aleja, se equivoca, y de esa equivocación y de ese alejamiento el hijo aprende y le devuelve la dignidad, le pone las sandalias, le pone todo. Bueno, así es como se comporta el Señor contigo y conmigo cuando tú y yo en nuestra voluntad y en nuestro deseo nos equivocamos, y convierte nuestra equivocación en un camino de aprendizaje, de sanación, de salvación y además de testimonio y de don para todos los demás. Ahora no nos vamos a gastar la herencia de los padres, ¿eh? ¿Vale? No vaya a ser que nos pase como la primera comunidad, en que pensaban que se iba a acabar el mundo, lo entregan todo, ¿verdad? Qué bonito, en los Hechos de los Apóstoles, se quedan sin un duro y a poco tiempo, ¡ay Dios mío, que no viene la segunda venida y que estamos con más hambre que las ratas y San Pablo tiene que hacer una colecta! Así que, por favor, que nadie venda las herencias. Yo no estoy pidiendo que aquí nadie haga ninguna locura de ese tipo. Pero ¿qué ocurre con el hijo mayor? Fijaos que el hijo mayor es el bueno, ¿verdad? Siempre le tildamos del bueno. Y sin embargo, ¿cómo le trata el padre? Primero, el hijo al padre, ¿qué hace? ¿Lo machaca? Bueno, se convierte en un auténtico dictador del padre o quiere pretender hacerlo. Y el Señor, cuando nos queremos convertir en unos dictadores porque nuestros padres no han sabido ponernos los límites y no han sabido ser padres en su momento, también nos quiere parar para que nosotros no cojamos, como hacía una del pueblo de al lado, donde estaba yo de cura los primeros años, que enfermó de cáncer su marido y todos los días iba a la Virgen del pueblo, a la ermita, a rezarle, para pedirle a la Virgen que curase a su marido. ¿Y qué ocurrió? Que su marido no se curó. ¿Y qué ocurrió? Que ella se cabreó con Dios, hasta el punto que tenía un Sagrado Corazón en el salón y le pegó la vuelta. Castigado contra la pared.
No te vuelvo a hablar. Y así estuvo enfadada muchos años. ¿Por qué? Porque Dios no había hecho su voluntad. Y a veces, con buena voluntad, pero errónea, intentamos manipular y dominar a Dios, intentamos ser nosotros los dioses, y que Dios se doblegue a mi voluntad, y no al contrario. Entregarle al Señor desde mis deseos mi voluntad a la suya, y que Él me muestre su amor y sus deseos, porque la voluntad de Dios siempre es la que más nos conviene. Por eso, el Padre, al Hijo, que también se había quedado con la herencia, y que lo había matado, lo trata con cariño, y le dice: mira, majo, todo lo mío es tuyo. Yo te amo, precisamente, y ese lenguaje no verbal, por eso te he dado la mitad de la herencia, porque no estaba obligado el Padre a hacerlo. Y acepta que lo mate. Todo lo mío es tuyo, pero este hermano tuyo, que estaba muerto y ha revivido, necesitaba una fiesta y un banquete para ello. Y nos hace recordar a todos nosotros que a veces nos creemos no perfectos, sino pluscuamperfectos, que aquí el único perfecto y el único Dios es el Señor. Y ahí es donde el Señor empieza a sanarnos el orgullo, a sanar todo nuestro enmascaramiento, todo ese querer con nuestra propia voluntad, ganarnos a Dios y luego facturarle, y querer doblegar la voluntad de Dios, para saber que lo más importante es discernir ese amor profundo que no lucha con la voluntad de Dios. Hay una lucha por una autonomía, efectivamente, en nuestras relaciones con los demás y con Dios, pero lo más grande y la oración de sanación que podemos hacer en esta época y en esta etapa no es de imponer mi voluntad a Dios, sino de respetar la voluntad de Dios, de entregarle mis temores, porque puede ser que me haya quedado sin voluntad y pensar que no soy capaz de hacer nada, y entrar a alabar al Señor revelando mis deseos, porque puedo pensar: ¿cómo le voy a pedir yo a Dios? Si parece que me tiene que hacer un privilegio, si puedo estar equivocado, si incluso puede ser deshonesto lo que yo le estoy pidiendo a Dios, y yo que no me siento nada porque mi voluntad está rota, ¿cómo le voy a pedir a Dios? Pues Dios me llama a confiar en mis propios deseos, que son buenos, a pedirle al Señor y a entregarle mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué hace Jesús? Y lo leeremos luego en el huerto de los olivos. Mi alma está triste hasta la muerte. Padre, pase de mí este cáliz. Le presenta el deseo. No quiero morir, Señor. ¿O no? No le oculta la voluntad, ni nosotros le tenemos que ocultar nuestros más profundos deseos y sentimientos, para que nuestra voluntad no enferme y no se rompa. Pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde Jesús entrega toda su voluntad, entiende cuál es la voluntad del Señor, y a continuación la lleva. Cuando estaba para morir mi cuñado, la misma noche, en el hospital, en un momento que salí de la habitación, yo le rezaba al Señor diciendo: mira, Señor, hasta aquí hemos llegado, esta es tu voluntad, y si tú quieres, tú puedes hacerlo. Ya rezando, el Señor me había mostrado que tenía que saber quererle, saber despedirme y dejarle marchar, porque iba a estar con el Señor. Y yo le decía: Señor, si le preguntas a mi corazón, yo no quiero que se muera. Señor, la neumóloga me ha dicho que le queda nada, que prepare a mi hermana y a mis sobrinos porque esta noche no pasa. Pues Señor Jesús, gracias, porque tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas, y tú me has regalado el don de acompañarle todo este momento de vida, y después en ti y desde ti por toda la eternidad. Volví a la habitación con toda la familia
y le acompañamos con amor y con oración hasta el final. De tal manera que después de la misa, cuando ya llevábamos el féretro, yo iba detrás de él, revestido, y le decía a mi cuñado en ese momento: ya está tu deseo. Tú querías que te llevase hasta el final. Pues aquí estás, y aquí te entrego en las manos del Padre. Y en ese momento me inundó una paz tremenda que me llenó. Y dices, ¿cómo es posible en ese momento tan fuerte que yo no pude hacer la homilía? Te llena de paz. Porque el sentimiento restaurador de Dios que llega a tu voluntad es así. Cuando tú unes y sanas tu voluntad en el amor eterno y en el amor de Dios. ¿Cómo podemos hacer posible esta entrega de nuestra voluntad? Para los que no sois de renovación, seguro que os ha extrañado mucho la oración y los cantos que hemos hecho en lenguas, ¿verdad? Una de las principales, o la principal función y misión que tiene el canto en lenguas y la oración en lenguas es precisamente que el Espíritu del Señor hace que nuestro espíritu, la voluntad de nuestro ser, se ponga al orar en lenguas, se vuelque o se hunda, por llamarlo de alguna manera, en la voluntad de Dios. Porque ya no dirigimos ni siquiera las palabras, sino que con la oración en lenguas estamos volcando nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros deseos en las emociones, en los deseos y en la voluntad de Dios. Cuando nos cueste afrontar las cosas, hermanos, yo os invito a que rompáis la vergüenza y el miedo y que oréis y que cantéis en lenguas. Porque es una de las maneras más importantes y mejores para sanar nuestra voluntad dañada. ¿Lo tengo que repetir, no? Una de las maneras para sanar nuestra voluntad dañada es la oración en lenguas, porque va a lo más profundo de nuestro ser. Y es el momento en que uno que pone su voluntad refuerce la voluntad que tiene. Decía en la oración de imposición de manos Trini: renueva en Donato su ministerio sacerdotal. Pues los que estáis casados, y bien casados, vamos a decir así, lo digo por defecto profesional, pues es el momento de decir: te quiero, y renuevo desde el corazón mi compromiso contigo como esposo, como esposa. Los que estáis o estamos consagrados, es el momento de decirlo, y cada uno desde sus propias opciones, pues es el momento de decir: Señor, mi decisión actual, o mi voluntad, o mis opciones de futuro son tuyas, sea lo que sea. Te doy las gracias. Y ahí es donde el Señor nos va llenando. ¿Cómo sanar los recuerdos de esta época? Pues yendo con Jesús a los momentos en que se nos ha dicho no y han herido nuestras propias voluntades, y meter al Señor para que el Señor sane esas heridas en que hemos sido dominados, hemos sido anulados y hemos sido destrozados en nuestra personalidad, para que el Señor sane nuestra psicología, nuestra voluntad y nuestra persona. Para que el Señor sane nuestras opciones y sane nuestros sí cuando hemos dicho sí y nuestro no cuando hemos dicho no. Muchas veces, y esto se utiliza en el tema de los abusos, ¿verdad? Cuando una mujer dice no es no. No es, dice no, pero es para que digas que... No, a ver, cuando una mujer dice no es no. Y cuando una mujer dice sí es sí. Y si no, que me lo explique. ¿Vale? Y lo mismo con un hombre. Cuando un hombre dice no es no. Y cuando dice sí es sí. Y tenemos que aprender a vivir y a sanar nuestra asertividad.
es importante que nosotros entreguemos toda nuestra infancia, que entremos en esos momentos en que hayamos recibido la culpa para sanarla y decir no al miedo a que te abandone, como la señora del pueblo cuando murió su madre y fue a por el vaso de agua. No al miedo a que me abandone mi madre. Su madre no la abandonó, su madre se iba a ir en ese momento, fuese a por agua o no. Y sí a querer a su madre para llevarle un vaso de agua aunque se la encuentre muerta. Es entregarle al Señor todas nuestras carencias afectivas para que el Señor las sane con su amor y con el amor de las personas que nos quieren, que nos enseñe a tener sensibilidad para saber querer en la medida y en la intensidad en que cada uno somos amados, el amigo como amigo, el padre como padre, la madre como madre, el marido o la mujer como marido, como mujer, el hijo como hijo, el amigo especial como amigo especial, y pedir a Dios el corazón para poder amar lo que Él ama, para sentir que Él odia lo que hace daño y yo odio, pero nos lleva a amar al que provoca el odio para que se sane y se convierta, sabiendo en el fondo que mis deseos más íntimos se los puedo presentar al Señor. ¿Por qué? Porque son legítimos, son buenos y el Señor responde a mis deseos íntimos, y eso el Señor lo utiliza para reforzar mi seguridad y para que yo me sienta seguro de mí mismo. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy un prepotente? No, porque mi seguridad no la tengo en mí, que me voy deteriorando como le pasa a mi padre o me pasará a mí si llego a la edad de mi padre, sino porque mi seguridad está en el Señor, mi amor está en el Señor, mi confianza está en el Señor, mi autonomía está en el Señor, mi voluntad está en el Señor, mi vergüenza está en el Señor, mi duda está en el Señor. En definitiva, todo lo tengo en Él, y con Él es donde está a mejor recaudo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo que haces por mí, por tu fidelidad. Cuando siento que no puedo más, fuerza siempre me das. Extiendes tus manos, me tomas tus brazos, cuando me siento caer. Pues tú eres mi roca, eres mi fortaleza, cuando me siento caer. Gracias por lo que haces por mí, por tu fidelidad. Cuando siento que no puedo más, fuerza siempre me das. Extiendes tus manos, me tomas tus brazos, cuando me siento caer. Pues tú eres mi roca, eres mi fortaleza, cuando me siento caer. Extiendes tus manos, me tomas tus brazos, cuando me siento caer. Pues tú eres mi roca, eres mi fortaleza, cuando me siento caer. Cuando me siento caer. Cuando me siento caer. Sí, Señor, tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza.
porque en ti, Señor, hemos puesto nuestra confianza. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has regalado desde el amor el poder mover nuestra voluntad para que todo que parte de ti vaya hasta ti, para que crezcamos desde la voluntad movida por el amor, crezcamos en amor, crezcamos en plenitud. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has sanado nuestras vergüenzas, tú has sanado nuestras dudas y has llenado nuestro corazón y lo estás llenando ahora, Señor, de confianza, para saber que todas las decisiones que tomamos y que tomaremos en el futuro, Señor Jesús, lo importante no es que nos equivoquemos, sino que lo hagamos desde ti. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás moviendo nuestra voluntad, porque tú eres nuestra referencia, tú eres nuestro Padre, nuestra Madre, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro todo. Y tú, Señor, hoy quieres sanar todas esas heridas que hemos recibido al ser dominados por los demás, al ser anulados en nuestra personalidad, al ser destrozados en las decisiones o ridiculizados. Te damos gracias, Señor, porque tú también estás sanando, estás perdonando las veces en que hemos herido a los demás, con nuestros dominios, con nuestras cabezonerías, con nuestro no pensar en el otro, en poner en el otro nuestra voluntad, en poner al otro nuestro propio deseo y querer convertir al otro en un juguete de mi voluntad, en un juguete de mi capricho, en un siervo o en un esclavo. Te doy gracias, Señor, porque tú nos sanas, porque tú nos liberas, porque tú nos haces tuyos, Señor. Y tú, Señor, sanando nuestras heridas, haces que nuestro corazón te desee a ti, te anhele a ti, te quiera a ti. Y, Señor, no tenemos que hacer nada, no debemos hacer nada, queremos hacerlo todo, en ti, desde ti y por ti. Gloria al Señor.